En esta ocasión, quisiera compartir con ustedes precisamente como asesor técnico de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño en nombre de la ADP, precisamente algunas orientaciones importantes sobre la evaluación de desempeño, qué es, qué debe ser, dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos. Yo quisiera iniciar con una breve reflexión con todos ustedes. Y esta breve reflexión dice lo siguiente. Lo que más nos conviene a nosotros como clase docente es que la evaluación de desempeño se haga lo antes posible, pero bien hecha. Sé que todos queremos que la evaluación de desempeño se haga ya, que tenemos 3 años ya de retraso, que esto es algo inminente y necesario, pero la prisa usualmente también es causa del fracaso. Todos queremos la evaluación de desempeño lo antes posible, pero no podemos perder de vista que debe ser una verdadera evaluación, que debe ser bien hecha. Y como asesor técnico de la ADP, mi trabajo es intentar orientarles precisamente sobre qué es lo que más le conviene desde el punto de vista técnico. Primero me gustaría empezar por aclarar algo que he escuchado erróneamente en muchos ambientes, y es el tema de en sí cuál es la definición de la evaluación. Hay que tener muy claro que en la evaluación de desempeño nadie se quema. Nadie se quema porque la evaluación de desempeño no es un examen. La evaluación de desempeño no es una prueba. Y hay que sacar ese vocablo, esa expresión del tema de la evaluación de desempeño. Nadie reprueba la evaluación de desempeño, ya que la evaluación de desempeño, como lo concibe conceptualmente precisamente el sistema educativo, es en el marco de un sistema integral que abarca un conjunto de mecanismos diversos que permite definir qué. Bueno, el grado en que los docentes contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo que ocupan o el puesto que ocupan, así como los objetivos en sí del Ministerio de Educación y del sistema educativo. Pero hay que tener muy claro que la evaluación de desempeño lo que mide es el grado de cumplimiento con los estándares establecidos en la República Dominicana. Sin embargo, esos estándares, por definición, a la vez, están condicionados a la existencia de un contexto escolar. Por eso es que la evaluación de desempeño no se evalúa al docente, se evalúa al sistema educativo en general. Y es la primera idea que todos los líderes de la ADP deben tener muy claro. Esta no es una evaluación al docente per se, es una evaluación al sistema educativo. Por eso se llama técnicamente la evaluación sistémica del desempeño docente. Pero los docentes son los directores, son los coordinadores, son los técnicos, son los maestros de aula, están también en las oficinas del Ministerio de Educación, etcétera. Yéndonos a bases nuevamente de lo que es la evaluación de desempeño, hay que entender cuáles son los objetivos específicos. Lo primero es valorar la calidad del desempeño docente. Y fíjense que el término que se está utilizando es el término valorar, no medir. El otro aspecto tiene que ver con estimular el compromiso del docente con su rendimiento, su desarrollo profesional, la formación continua para el mejoramiento de la calidad de la educación. Esto es como lo concibe originalmente el Estatuto del Docente. Aquí, en Dominicana, en la narrativa pública, lo que se ha vendido es que esto es un examen para ver si el maestro sabe o no sabe. Y eso tenemos que sacarlo de la opinión pública. Esa narrativa hay que confrontarla y hay que eliminarla precisamente utilizando lo que dice la ley y lo que dice el reglamento del estatuto del docente. Otra idea esencial de esto es promover el compromiso del docente con los objetivos de la dependencia que sirve y la comunidad educativa. Entonces, cuando vemos cuáles son los objetivos de la evaluación de desempeño, esto no es una prueba, esto no es un examen, esto es una valoración, es una estimulación y es una promoción del compromiso del docente. Es como conceptualmente está concebida la evaluación de desempeño docente. Nosotros, los que estamos en las comisiones técnicas del Ministerio de Educación en representación de la ADP, tenemos que velar porque se cumpla precisamente con los principios esenciales de la evaluación, que son los de la integralidad,
la equidad, que todos los docentes sean evaluados bajo el mismo marco de justicia. La objetividad es muy importante, porque gran parte del problema con la evaluación de desempeño ha estado en la calidad de los instrumentos que se han utilizado históricamente para hacerla. La universalidad, todos tienen derecho a ser evaluados, a participar. La corresponsabilidad, que tiene que ver con la responsabilidad del Ministerio de Educación, de las regionales, de los distritos, de los directores de centros educativos, de todos esos actores con los resultados de la evaluación de desempeño. El sentido ético, esto no puede utilizarse ni manipularse para denigrar, difamar y desacreditar a ninguno de los actores participantes. Debe ser confiable y para que sea confiable tiene que ser transparente y tiene que ser pertinente. Estos son los principios que ha establecido el mismo sistema. Estos no son requerimientos de la ADP. No es que la ADP está exigiendo esto, es que eso está establecido por ley y en el reglamento del Estatuto del Docente. Tenemos que tener claro también quiénes serán evaluados. Bueno, en esta evaluación de desempeño debe participar el universo de los docentes, compuesto por 129.953 personas, que corresponden a la totalidad de la población docente del sistema educativo dominicano. Ojo, de estos, más del 36%, o sea, más de 46.000 docentes, no han sido evaluados y no tienen incentivo aplicado por evaluación de desempeño docente. Esta población abarca a los docentes en servicio de los niveles inicial, primario, secundario, técnico profesional, artes y los subsistemas de educación especial y de personas jóvenes y adultas. También comprende a los coordinadores docentes pedagógicos, así como los directores de los centros educativos, los equipos técnicos docentes de las direcciones regionales y distritales, también de la sede central y de los institutos descentralizados. Recordemos bien, insisto, en que tenemos a más de 46.000 docentes que se insertaron en el sistema después del año 2018, que deben recibir un incentivo entre un 7 y un 32%, dependiendo de el desempeño que tengan en la evaluación de desempeño. En la evaluación de desempeño pasado, realmente se beneficiaron 83.135 docentes. Pero hay que entender en qué categorías estos están en términos de los porcentajes según la categoría evaluativa. Solamente el 2.90% de los docentes está en la categoría de excelentes con un incentivo de un 32%, pero esos son apenas 2.410 docentes. El 28% de los docentes quedó en la categoría el 23%, perdón, quedó en la categoría de muy bueno. Estos tienen un 28% aplicado y son unos 19.870 docentes. El 35% quedó en la categoría de bueno y estos tienen aplicado un 24% de incentivo. Estos son unos 29.180. Y los que están o quedaron en aquella ocasión en la categoría de regular o mejorable son el 38.10%. Tienen un 17% aplicado de incentivo y esas personas son unos 31.674 docentes. El punto es que más del 36% de los participantes en la evaluación de desempeño nunca han sido evaluados y deben recibir entre un 7 y un 32% de incentivo y son más de 46.000 docentes. ¿Cuáles son las distribuciones para los que serán evaluados? En general, al día de hoy, tenemos en la categoría de maestro unos 92.789 en los centros educativos. Pero cuando usted suma los que están en los distritos regionales y en la sede, son 92.877 maestros que deben ser evaluados en esta categoría. Coordinadores pedagógicos son unos 6.359 a ser evaluados. Dinamizadores TECs son 1.076. Maestro, maestra, bibliotecaria o bibliotecaria son 1.207. Orientadores tenemos a 6.578. Psicólogos escolares, 4.314.
Secretarios docentes tenemos todavía 1.875. Directores de centros educativos son unos 7.577. Técnicos docentes son 6.654. Coordinadores docentes son 103, de ese rol que todavía queda. Director docente son 425. También aparece en la base de datos un evaluado como viceministro docente, que es apenas una persona, y docentes en funciones administrativas son 907. En total, estamos hablando de 129.953 personas que deben ser evaluadas, cada uno en un cargo distinto como aparece en esta tabla. Sin embargo, vamos a aclarar algunas cosas. Yo decía que necesitamos que la evaluación se haga lo antes posible, pero bien hecha. ¿Por qué? Porque la evaluación de desempeño se hace en un proceso escalonado, secuencial. La evaluación de desempeño tiene 4 etapas: la fase preparatoria, la de trabajo de campo, la de procesamiento y análisis de los datos y la de la información de los resultados. Entonces, cuando analizamos esto, la primera fase del proceso es la preparatoria. Cada una de estas fases consta de varias acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del proceso en su sentido integral, y nosotros no podemos saltar ninguno de los escalones. La primera fase, que es donde estamos hoy, es la fase preparatoria todavía. Durante esta etapa debe realizarse la licitación para la elaboración del sistema instrumental de la evaluación y la contratación de los especialistas para la elaboración y revisión de los protocolos, las guías y los manuales de la evaluación de desempeño. En esta fase también debe realizarse el proceso de selección y contratación de los supervisores, evaluadores y los aplicadores de la evaluación de desempeño, y también debe capacitárseles. Ese proceso de capacitación a la fecha de hoy no se ha hecho porque no se ha hecho ni la selección ni la contratación de los aplicadores y los evaluadores y los supervisores. También debe realizarse la licitación para la creación de la plataforma informática que se usará para el procesamiento de los datos de la evaluación de desempeño. Entonces, aquí estamos hablando de los componentes de la evaluación de desempeño que no están listos. El primero es el componente técnico. El componente técnico es relativo al marco metodológico, el diseño, la revisión y la validación del sistema instrumental, el procesamiento y el análisis de la información y los resultados de los reportes, entre otros. El componente operativo y de gestión es relativo al conjunto de acciones y procesos que deben ponerse en marcha para la implementación del proceso de evaluación de desempeño. Esto incluye de nuevo la contratación de evaluadores, supervisores, especialistas, la logística para la realización de las actividades evaluativas presenciales y virtuales, porque hay una parte que es virtual, la identificación de enlaces regionales y gestores, entre otras. El componente digital, que debe permear todo el proceso evaluativo a través del desarrollo del sistema tecnológico y aplicaciones determinadas, así como el uso de entornos virtuales que permitan dinamizar el proceso de aplicación, validación, verificación, monitoreo, control del proceso en su conjunto y garantizar que esto se haga de forma efectiva y transparente. Ustedes pueden ver en la orden departamental 18/2025 el artículo 24 que habla sobre el sistema instrumental. Muchos me han escuchado hablar y decir lo que yo como técnico he recomendado a la ADP, que ha sido la licitación tanto del sistema instrumental como del sistema digital, la plataforma digital. Y esto es simplemente por un tema de transparencia, de rigor y de objetividad. Esa es básicamente mi recomendación técnica como asesor a la ADP. Y el artículo 24 dice que la aplicación de los instrumentos para evaluar a los docentes debe realizarse por evaluadores y aplicadores capacitados, organizados y designados para esos fines. Bueno, mi único punto es, a esta fecha, que no tenemos esos evaluadores y aplicadores capacitados ni entrenados. Ese proceso no ha iniciado. Ahora, este artículo también nos dice que se deberá asegurar la validación de todos los instrumentos de evaluación previa a su aplicación. Nosotros, como comisión técnica, somos los que tenemos que asegurar esa validación.
y mi recomendación desde el principio siempre ha sido la misma. Para que esta sea una evaluación objetiva, transparente y se haga lo antes posible, pero se haga bien, debe tener el rigor que requiere a nivel técnico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todas las actividades evaluativas. Todos estos que ustedes ven en pantalla son instrumentos que deben desarrollarse, comenzando por la observación de clase. Aquí, cuando usted va a observar una clase, uno como evaluador, lo que se busca es la presentación de una lección efectivamente planificada, un aula bien gestionada, donde se fomenta la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje y se verifican los aspectos pedagógicos de la práctica áulica. Ese es un instrumento que debe realizarse, debe elaborarse con el rigor científico y técnico pedagógico que requiere. Por otra parte, está el instrumento para evaluar la planificación de la clase. Sí, le escucho. ¿Me están escuchando, Miguel Ángel? Sí. Bien, entonces, el instrumento de evaluación de la planificación y organización de la enseñanza que debe garantizar que los estudiantes alcancen objetivos de aprendizaje deseados. Pero ese instrumento debe ser técnicamente válido y debe tener rigor y debe ser también discutido por nosotros en la comisión técnica con quien sea que lo vaya a elaborar. La evaluación de competencias profesionales, señores, será una evaluación a nivel virtual, digital. Esto se hará precisamente en centros a nivel de todas las regionales diseñados para esto. Aquí se debe evaluar, basados en los estándares, las habilidades, capacidades, conocimientos específicos que tengan los diferentes tipos de docentes. La autoevaluación también es otro instrumento. La evaluación de su superior inmediato, por ejemplo, su director, su coordinador pedagógico, su técnico, su director regional, distrital, dependiendo del cargo. La evaluación de los supervisados, básicamente a también los que dirigen, dígase los directores, tanto de centros como regionales y distritales. La valoración de los estudiantes, ese instrumento también tiene que ser muy bien verificado y validado por nosotros, porque tenemos que asegurarnos de que sea objetivo y que no haya ningún sesgo de animosidad en un instrumento de este tipo. Y finalmente, la valoración de las familias. Todos esos son instrumentos que requieren un rigor técnico. Y yo quiero aclararles algo a todos mis colegas allá. ¿Cuál es el proceso que debe agotarse para el diseño de ese sistema instrumental, de esos 10 instrumentos que deben ser utilizados en la evaluación de desempeño? Primeramente, esto debe contar con la elaboración de un marco de sustento al sistema instrumental. Nosotros tenemos que garantizar que el sustento de ese sistema instrumental coincida tanto con el diseño curricular dominicano, sus bases, como con los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Nosotros tenemos también que validar que el diseño de la estructura, las especificaciones y las definiciones de cada uno de los 10 instrumentos sea válida. También la estructura debe ser validada en términos de sus especificaciones con relación a cada uno de los instrumentos que se haya diseñado. Luego hay que pasar a lo que se llama la revisión de la estructura, de sus especificaciones y de su marco de sustento, a la elaboración de los reactivos de los 10 instrumentos. Los reactivos son los ítems, dígase los ejercicios, las preguntas. El banco de ítems se llama reactivos, básicamente técnicamente. Y finalmente, a validar que esos reactivos sean los adecuados. Esto que ustedes ven en pantalla, precisamente es el proceso que técnicamente debe agotarse para que validemos que el sistema instrumental sea adecuado a la realidad y al contexto de la escuela pública. Va desde la elaboración hasta el diseño, la validación, la revisión y Esa, finalmente lo el monté ahí. dispositivo Le final. saca el cable. Ok. Ustedes saben ya que en el artículo 26 nos habla de todos los cargos que van a ser evaluados y de todas las actividades evaluativas. En mi opinión, la ¿Mm? evaluación de competencias profesionales, que es algo que se va a hacer a nivel de una plataforma, dígase, en un computador, es algo que nosotros tenemos también que revisar eh, bastante, porque estamos hablando de que esto va a ser una prueba computarizada que va a tener un valor de 20 puntos en la evaluación y tenemos que asegurarnos que coincida con las dimensiones, con los estándares y los indicadores.
Cuando se va a evaluar al profesor al aula, se debe contar con un sistema instrumental que tenga una matriz para retroalimentar la práctica pedagógica. O sea, la observación de clases se basa en un sistema de rúbrica que proviene de una matriz general. Esto tiene una lista de cotejo para la evaluación de la calidad de la planificación de las clases, también para la autoevaluación, para la evaluación que hace el director al docente y su equipo directivo. Y también esta misma matriz es la que se utiliza para la prueba computarizada, que es la evaluación de competencias profesionales. Mi punto es que quien vaya a elaborar esto debe hacerlo con rigor científico, técnico y sin Ahorita, ningún tipo de sesgo. Y por eso he insistido en lo mismo. Cuando me dicen que el personal del Ministerio de Educación tiene la capacidad para hacer esto ellos mismos, yo lo pongo totalmente en duda, porque en el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, creo que solo quedan 3 personas de las que originalmente trabajaron en esto hace 6 años. Y este es un trabajo en el cual en el país hay instituciones a nivel al igual que a nivel internacional que podrían hacer esto, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que los términos de referencia que se utilicen para hacer esto sean válidos. En mi opinión personal y técnica, no creo que el personal del ministerio actualmente esté en la capacidad de diseñar objetivamente este sistema instrumental. No tienen la experiencia ni tienen el personal y nunca lo han hecho antes. Aunque hace 3 semanas el ministerio se comprometió con la comisión de ADP a licitar la plataforma digital para la evaluación de desempeño, al día de hoy esa licitación no se ha hecho. Ojo, ni siquiera se ha publicado. Lo que ustedes ven acá en su pantalla son los procesos de compras y contrataciones públicas realizados desde el 1 de enero hasta el día de hoy por el Ministerio de Educación y no hay ningún proceso ahora mismo, ni como compra menor, ni como comparación de precio, ni licitación pública nacional, ni internacional, ni restringida, ni por excepción, ningún proceso que en este momento se haya lanzado para el diseño de la plataforma digital, aunque hace 3 semanas el ministerio se comprometió con la comisión de la ADP a hacer la licitación para la plataforma digital. La información que les tengo al día de hoy es que el ministerio no ha publicado esa licitación. Esa licitación ni siquiera se ha publicado. Tampoco el IDEI se la ha hecho. Lo que ven aquí en pantalla es el portal de compras y contrataciones del IDEICE. El IDEICE tampoco ha lanzado esa licitación. O sea que no tenemos al día de hoy ni el sistema de la plataforma digital, ni su licitación, ni tampoco el del sistema instrumental. Los próximos pasos, luego de tener ya el sistema instrumental y la plataforma digital, básicamente es la fase de trabajo de campo. En esta etapa debe propiamente concretarse la evaluación de desempeño. Ahí se desarrollan los procesos logísticos de distribución, de entrega, aplicación y de evaluación en los centros educativos. Luego vendría la fase de procesamiento y análisis de la información. Para esta etapa, el ministerio debe contar con un equipo de expertos en evaluación, estadística e informática para poder llevar a cabo el procesamiento y el análisis de la información. Por eso insisto en que eso tiene que tener el rigor científico que se requiere. Y luego vendría así la fase de informe de resultados. En esta fase, algo que no está en la orden departamental de la evaluación de desempeño es el mecanismo para la revisión y los reclamos. Y creo que debemos aprovechar en esta etapa para que no nos pase lo mismo que pasa hoy en día con los concursos de oposición docente, que cuando un docente quiere hacer un reclamo de revisión de su prueba, se le hace imposible. Y creo que esto es algo que debemos aprovechar para que cuando llegue la fase de informe de resultados, tengamos un mecanismo claro mediante el cual el docente pueda solicitar la revisión de su evaluación. A continuación, quiero hablarles entonces sobre cómo prepararse para la evaluación de desempeño. He visto que muchos amigos, muchos colegas han empezado a dar talleres y entrenamientos. Eso está muy bien. Sin embargo, insisto en decirles que al día de hoy nosotros no tenemos ninguna certeza de que lo que establecen los estándares profesionales y el desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente sea lo que ciertamente se utilizará para evaluarlos.
Lo que requiere el sistema de carrera docente de la República Dominicana es que lo que se utilice como entrenamiento y guía de entrenamiento para evaluación de desempeño sea esta guía específica de aplicación de los estándares. En los estándares profesionales y en su guía específica de aplicación están todos los criterios que deben utilizarse para prepararse para la evaluación de desempeño. Sin embargo, hasta que nosotros no tengamos la certeza de que el sistema instrumental que se utilizará para evaluar a los docentes sea y esté en conformidad con esos estándares, no podemos darlo por hecho. Nosotros en el Observatorio Educativo de ADP hemos trabajado en una guía de entrenamiento y solo estamos esperando que los instrumentos estén listos y que tengamos la certeza de que los instrumentos sean los que requieren los estándares para poder iniciar el entrenamiento a los docentes. Quiero que entiendan bien en sí qué son los estándares, qué es lo que se espera, y es bueno que entiendan que en el año 2014, en la República Dominicana, se definió oficialmente cuál es el perfil que quiere el pueblo dominicano de un docente. Ese perfil está en estos estándares precisamente. Lo que debe ser el docente dominicano al día de hoy está definido explícitamente en esos estándares profesionales. Y estos constituyen el referente básico que conjuntamente con el currículo dominicano contienen los fundamentos y las orientaciones para la consecución de una educación de calidad a la que se aspira en la República Dominicana. Los estándares profesionales están estructurados en 4 dimensiones que contienen 11 criterios. Esos son los estándares, a partir de los cuales se valora y se reconoce la calidad del docente en el contexto de su desarrollo y desempeño profesional. Y presten mucha atención a esta definición. Fíjense, ojo, que aquí dice que la calidad del docente se valora y se reconoce en su contexto. Por eso es que nosotros, Miguel Ángel, Tomás y yo, que estuvimos en la comisión durante 2 años, exigimos que la evaluación de desempeño sea contextualizada. Y debo aclararles algo. De estos 11 estándares, sus 188 indicadores y sus 1.493 evidencias no se van a evaluar todas. Ojo, más adelante les voy a explicar. Si tenemos un total de 188 indicadores contextualizados en cada escenario educativo que deben permitir identificar revelaciones, que son las evidencias que se derivan del ejercicio profesional en función de las cuales se tipifica la calidad del desempeño docente, pero en el marco de su contexto. ¿Cuáles son las dimensiones? Bueno, las dimensiones son 4 categorías conceptuales relativas al profesionalismo y el desempeño docente, mediante las cuales se clasifican estándares que presentan características comunes. Se ha dimensionado el desempeño docente en 4 áreas. Primero, el estudiante y su aprendizaje. Como todos sabemos, el estudiante es el centro del currículo, es el centro de la actividad educadora. El docente se supone que debe tener dominio, conocimiento de todas las teorías, enfoques y prácticas sobre lo que es el estudiante y sobre lo que es la naturaleza del aprendizaje. Por otro lado está la segunda dimensión, que es el contenido curricular. Por ejemplo, si usted es profesor de inglés, se supone que usted debe dominar el idioma inglés y dominar el contenido de ese currículo que usted enseña. Está el proceso de enseñanza-aprendizaje como una tercera dimensión, y ya esta es la parte pedagógica, didáctica, de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Y está como cuarta dimensión el compromiso personal y profesional, y ya tiene que ver con las prácticas éticas y sociales del docente. En lo que es la dimensión del estudiante y el aprendizaje, lo que se va a evaluar concierne al desarrollo del estudiante, a las diferencias en el aprendizaje, a los diferentes ambientes de aprendizaje y cómo se maneja el ambiente de aprendizaje. En términos de contenido curricular, lo que debe evaluarse es el conocimiento de ese contenido que usted, por ejemplo, si es de sociales, si es de matemática, tiene, y cómo usted utiliza ese conocimiento para desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes.
En la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que debe evaluarse son su dominio de las técnicas, instrumentos y tipos de evaluación, su dominio sobre lo que es la planificación y cómo utilizar la planificación para una instrucción efectiva, las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utiliza el docente. Y en lo que tiene que ver con el compromiso personal y profesional, algo muy importante, señores, tiene que ver con su capacidad comunicativa, su capacidad discursiva. Wittgenstein decía que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Entonces, he visto mucho que con, por ejemplo, lo que es la prueba, lo que es el proceso de evaluación para el concurso de oposición, quienes evalúan a los docentes y conversan con ellos, siempre reflejan que hay un tema de limitación discursiva. Aquí tiene que ver un docente, para poder enseñar, tiene que saber comunicarse bien, debe saber expresarse bien. Y esto se va a evaluar aquí. También el tema de su desarrollo profesional y prácticas éticas, cómo se maneja, cómo se conduce, si sabe convivir con los demás, si tiene actitud de liderazgo y de colaboración. Esas son en general las dimensiones y los estándares que se utilizarán para evaluar a los docentes. Y está en mayor detalle lo que es la dimensión de lo que es el estudiante y su aprendizaje. Aquí lo que debe evaluarse, y nosotros como equipo técnico de la ADP debemos garantizar que sea esto y no otra cosa, es que el docente conozca y comprenda las etapas de desarrollo del estudiante, que reconozca los patrones de desarrollo y aprendizaje y que estos varían individualmente a través de sus áreas cognitivas, lingüísticas, sociales, emocionales, físicas y etcétera. En términos de las diferencias del aprendizaje, lo que debe evaluarse es si el docente utiliza su conocimiento de esas diferencias individuales, de las diversas culturas, comunidades, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en términos de lo que es el ambiente, aquí lo que se verifica y se evalúa es si el docente trabaja con otros para crear ambientes que apoyan el aprendizaje individual y colaborativo y que estimulan interacciones sociales positivas, el compromiso activo con el aprendizaje, el autoaprendizaje y la motivación. En la dimensión 2 del contenido curricular, aquí el docente se supone que debe conocer y comprender el diseño curricular dominicano, los métodos de investigación, las aplicaciones, las actitudes y los valores de las áreas curriculares que enseña, y si sabe crear situaciones significativas de aprendizaje para asegurar el desarrollo de las habilidades y competencias del currículo. En términos de el desarrollo de habilidades y competencias, se va a evaluar si el docente conoce y si comprende cómo integrar las áreas curriculares y cómo utilizar las diferentes perspectivas para involucrar al estudiante. En lo que concierne a la parte pedagógica y didáctica, se evalúa, y esto es muy importante que presten atención, porque una de las pruebas que se van a utilizar es la de desarrollo de competencia profesional. Y aquí, que va a ser una prueba computarizada, este es el tipo de cosas que se evalúa. En términos de las técnicas, los instrumentos y los tipos de evaluación, se evalúa si el docente identifica, comprende y utiliza múltiples técnicas, instrumentos y tipos de evaluación para conocer y retroalimentar a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En la planificación, se supone que el docente debe saber planificar la enseñanza para que cada estudiante logre propósitos de aprendizaje rigurosos, apoyándose en las áreas curriculares, las destrezas interdisciplinarias y pedagógicas, así como también las necesidades de los estudiantes. Con lo que concierne a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el docente debe conocer, comprender y utilizar una variedad de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Esas estrategias están en lo que son las bases del diseño curricular dominicano y en la descripción del currículo de cada nivel de escolaridad. Finalmente, en lo que tiene que ver con el compromiso personal y profesional, ¿qué se va a evaluar aquí? Reitero, que el docente tenga dominio de su lengua materna, que sepa comunicarse efectivamente para promover en el aula las competencias y habilidades del currículo que enseña. También que el docente se comprometa con experiencias continuas de desarrollo profesional y que use la evidencia para evaluar continuamente su práctica. Y en términos de liderazgo, se evalúa si el docente busca roles de liderazgo apropiado
y oportunidades para asumir responsabilidad por el aprendizaje del estudiante, si colabora con los estudiantes, con los padres, con las madres, con los tutores, los colegas, y si sabe manejarse, si tiene buenas relaciones humanas. En general, lo que ustedes ven entonces aquí en pantalla son las 4 dimensiones, los 11 estándares, los 188 indicadores. Sin embargo, les reitero, no son los 188 indicadores que van a evaluarse, son menos de 90 y no son realmente las 1493 evidencias las que van a utilizarse. Pero para nosotros tener la certeza de que así sea, insisto, debemos participar primeramente en la determinación de los términos de referencia que se utilizarán para el diseño tanto del sistema instrumental como de la plataforma digital. La comisión que trabajó esto con nosotros trabajó precisamente para contextualizarlos y se eliminaron más de 90 de estas evidencias, perdón, de estos indicadores y cientos de evidencias que no se aplican a la realidad escolar pública. Los estándares que contemplan los indicadores tiene 3 tipos de indicadores. Están los indicadores de conocimientos esenciales, que refieren a lo que un docente debe saber, debe comprender y debe manejar para realizar su labor educativa. Están los indicadores de disposiciones críticas, que significa todo lo que un docente debe valorar críticamente, entiéndase su capacidad de reflexionar sobre su práctica, la actitud ante su discernimiento y superación permanente. Y están los indicadores propiamente de desempeño, que son la mayoría de los que sí se quedan en el sistema de evaluación, que corresponden a todo lo que es necesario para que un docente haga lo que sabe hacer, traducido en acciones, habilidades, destrezas, prácticas y procedimientos. En cuanto a las evidencias, aunque originalmente los estándares tienen 1493 evidencias, nosotros hicimos un trabajo de contextualización. Yo estuve coordinando la mesa en particular de contextualización y aquí se eliminaron cientos de evidencias que son imposibles de verificar e imposibles de exigir a un docente, ya que la escuela pública dominicana no provee las condiciones para que el docente pueda generarlas. En general, estas se refieren a potenciales medios de verificación con los cuales se puede valorar y calificar la consecución de los indicadores y el cumplimiento de los estándares. Las evidencias, van a ver un ejemplo más adelante sobre estas. Nosotros hemos recomendado a todos los docentes que deben mantener lo que es un portafolio sobre su práctica, aquí dice práctica, sobre su práctica, una recopilación intencional de los trabajos guiados por el docente, donde tenga evidencia de los planes de clase, los documentos en los que los estudiantes están trabajando actualmente o que han completado recientemente. Su portafolio debe ser una recopilación estructurada de documentación de enseñanza con muestras inclusive de los trabajos de los estudiantes. Aquí debe hacer la retroalimentación de los estudiantes, notas sobre su autorreflexión, si tienen un diario reflexivo, si tienen un anecdotario, criterios para la evaluación de su trabajo que ellos utilizan para evaluar los trabajos de los estudiantes. Deben tener su CV, o sea, su copia de su capacitación, de sus certificados recientes, los entrenamientos que han participado y actas que tenga de los grupos pedagógicos que realizan, de las reuniones que realizan, que participan, de las actividades que realizan y demás. Por favor, ahora presten mucha atención. Yo quiero darles un ejemplo de cuáles van a ser los tipos de criterios específicos que serán medidos en la evaluación. Yo voy a tomar un solo ejemplo, que es una dimensión, uno de los parámetros. Empezamos, por ejemplo, con el estudiante y su aprendizaje. Para evaluar, por ejemplo, el estándar 1.1, que se denomina desarrollo del estudiante, se van a utilizar los siguientes indicadores y las siguientes evidencias. Por ejemplo, el estándar 1.1 comienza con medir el indicador que reza que el maestro evalúa regularmente el desempeño del estudiante y del grupo para diseñar, modificar la planificación a fin de entender las necesidades de estos en el desarrollo de habilidades y competencias en el currículo, potenciando de esta forma un desarrollo integral del estudiante. Ese es uno de los indicadores
a partir del cual deben crearse los reactivos, que son básicamente los ítems de la evaluación. Ahora, cuando se va a la escuela, por ejemplo, a hacer la evaluación en el aula, lo que es la observación de clase, ¿qué debe pedirle un evaluador al docente? Por ejemplo, que le permita ver su portafolio. ¿Qué tiene en su portafolio? A ver si tiene ahí, por ejemplo, ejemplares sobre las pruebas diagnósticas que le ha dado a los estudiantes, ejemplares sobre su planificación de clase, registros sobre observaciones que se han hecho en el aula, por ejemplo, proyectos de investigación que haya hecho el docente, si tiene evidencia sobre algún tipo de proyecto participativo de aula que se ha realizado, producciones de los estudiantes. Eso quiere decir cualquier tipo de trabajo o prueba que haya hecho el estudiante y actividades complementarias o extracurriculares de las cuales hay algún registro. Si vamos a ver temas como el diseño de la planificación, aquí dice, diseña una planificación acorde con el desarrollo de los estudiantes que toma en consideración sus características, sus intereses. ¿Qué es una evidencia sobre esto? Planificaciones de clases, los resultados de análisis de las pruebas que le haya dado a los niños, el registro, por ejemplo, de los resultados de sus evaluaciones, producciones que los estudiantes hayan generado en el aula, los cuadernos o portafolios de los estudiantes, los registros de observación de clase que tenga el coordinador pedagógico o instrumentos evaluativos que haya realizado la escuela sobre el docente. Si vamos, ellos van a evaluar, por ejemplo, el indicador 1.13, que quiere medir si el docente se integra con las autoridades, con los padres, con las madres, los tutores, las comunidades. Aquí, ¿qué es una evidencia? Bueno, los registros de reuniones, de entrevistas y de grupos focales que hayan hecho en la escuela en la cual el docente haya participado, documentos, que se tengan fotografías, registros de visitas a la escuela de los padres o de alguna reunión que hayan tenido con los docentes, documentos y productos de proyectos conjuntos que se hayan realizado, producciones de los estudiantes, la memoria anual del centro, que es un documento que debe tener, referimientos a especialistas, por ejemplo, cuando se hace un referimiento de un estudiante que ha tenido una inconducta o ha sido referido a un psicólogo, todo eso es una de las evidencias. Y el plan pedagógico también que tenga la escuela y el docente para reforzar los aprendizajes. Ese es el tipo de cosas que se llaman evidencias. Y ustedes la pueden ver acá, que están según las dimensiones, los parámetros y los indicadores. En general, yo lo que quiero reiterarles como técnico asesor del ADP es que yo sí creo que nosotros debemos hacer la evaluación de desempeño lo antes posible. Debemos luchar porque la evaluación se haga ya. Sin embargo, no debemos pasar por alto que la evaluación de desempeño debe ser bien hecha.